Continuando con las materias conciliables en los temas de familia, tenemos la tenencia de hijos, la variación del régimen de visitas, la liquidación de sociedad de gananciales, los gastos de embarazo, tenencia y alimentos, liquidación de sociedad de bienes durante la unión de hecho. Sobre el tema de conciliación respecto a menores en el extranjero con domicilios en el Perú, tenemos los centros de conciliación podrán conciliar sobre alimentos, tendencia y régimen de visitas a favor del menor extranjero domiciliado en el Perú. Los centros de conciliación deberán de exigir a los padres del menor la presentación de pasaporte y o carnet de extranjería, acta de nacimiento visada por el consulado y traducida de forma oficial de ser el caso. Sobre las materias no conciliables, tenemos entre estas la reducción de pensión de alimentos, el prorrateo de la pensión de alimentos, la extinción de los alimentos, la autorización de viaje o trabajo de menor, la variación de régimen de visitas, la variación de tenencia, la exoneración de alimentos y la reducción de alimentos. Asimismo, tenemos la colocación familiar, la formación del consejo de familia, la impugnación de paternidad, nombramiento de tutor o curador, separación convencional y divorcio ulterior, cambio de régimen patrimonial, la constitución del patrimonio familiar, la anulación de partida de nacimiento. Es importante recordar que si el órgano jurisdiccional declara improcedente la demanda por no haber agotado el intento conciliatorio respecto de una materia considerada no conciliable, los centros de conciliación podrán iniciar su respectivo procedimiento conciliatorio debiendo juntarse la resolución judicial. Asimismo, también es importante recordar que en ningún caso las partes podrán arribar a acuerdos, pues la autonomía de la voluntad no se ejerce estrictamente, está sujeta a la disposición de sus derechos y no pueden ser contrarias a las leyes que interesan el orden público o las buenas costumbres de conformidad con el artículo 4 del reglamento de la ley de conciliación. En audiencia efectiva, el conciliador podrá concluir la audiencia por decisión debidamente motivada del conciliador. Las partes pretenden disponer de derechos que son indisponibles. Los supuestos y materias no obligatorias, según el reglamento, la tenemos dispuesta en el artículo 9, que dice la conciliación es obligatoria en los casos señalados en el artículo 7A, supuestos de conciliación no obligatoria, los previstos en los incisos A y B del artículo 7A, materias de conciliación no obligatoria, las previstas en los incisos D, E, F, G, H e I del artículo 7A de la ley. Esta es la base legal de los supuestos que hemos visto anteriormente. Ahora vamos a ver los criterios para evaluar los casos. Entre ellos tenemos la complejidad del caso, complejidad del tema, que está referido al desborde emocional, desequilibrio de poder, entre otros, la tecnicidad del tema y cuando están involucradas muchas partes. Para esto debemos de obtener información sobre la solicitud de conciliación. Debemos leer el expediente, tanto la solicitud como los documentos adjuntos, identificar a las partes que intervienen, las partes primarias y secundarias, de ser el caso, las características de las partes, si existe conflicto y nivel de conflicto, identificar si hay desborde emocional, desequilibrio de poder, etc. Identificar si hay muchas partes intervinientes o es un tema complejo que amerita abordaje técnico y especializado que requiere convocar a un conciliador especializado como apoyo en el manejo. Si la información es mínima y si se requiere más información, se puede tener entrevistas personales por separado con cada una de las partes o recurrir a otros medios de comunicación. Dentro de los criterios para evaluar los casos tenemos también la especialización. Depende de la naturaleza y complejidad del conflicto. Está referida a los conocimientos del tema, los conocimientos de las técnicas, conocimiento de herramientas de abordaje. La especialización, sobre esto, ¿qué es lo que tenemos que decir? En materia de familia se requiere que el conciliador encargado del procedimiento conciliatorio cuente con la debida especialización, acreditación y autorización expedida por el Ministerio de Justicia. Para llevar a cabo procedimientos conciliatorios en materia especializada, el conciliador deberá contar con el reconocimiento del Ministerio de Justicia que acredite tal especialización. A los centros de conciliación se sanciona con desautorización definitiva, permitir que efectúen conciliaciones en materia especializadas a aquellos conciliadores que no cuenten con la acreditación de especialización respectiva.
¿Cualquier conciliador puede conciliar en materia de familia? No. Para conciliar en materia de familia se requiere que el conciliador haya llevado un curso de conciliación extrajudicial con especialización en familia y haber sido acreditado como tal, además de estar adscrito al centro de conciliación donde realizará el procedimiento conciliatorio. Otro de los temas que tenemos que evaluar en esta etapa de preconciliación es la capacidad de las partes. Evaluar la capacidad de las personas de participar en una audiencia de conciliación como partes, menores de edad, razonamiento a través de poderes y la vigencia de poder respectiva. Recordamos también que la concurrencia a la audiencia de conciliación es personal, salvo excepciones. Se admite el personamiento a través de apoderado cuando las personas domicilian en el extranjero, cuando las personas domicilian en distintos distritos conciliatorios, domiciliando en el mismo distrito conciliatorio, se encuentran impedidos de personarse al centro de conciliación. Cuando una de las partes está formada por 5 o más personas, podrán ser representadas por un apoderado. Asimismo, también es importante recordar sobre la concurrencia que es personal, salvo las personas que conforme a ley deban actuar a través de la representante legal. En el caso de personas domiciliadas en el extranjero o en distintos distritos domiciliarios, perdón, o en distintos distritos conciliatorios, o que domiciliando en el mismo distrito conciliatorio se encuentren impedidos de trasladarse al centro de conciliación, el poder deberá ser extendido mediante escritura pública y con facultades expresamente otorgadas para conciliar. No requerirá inscripción registral en el caso de haber sido otorgada con posterioridad a la invitación a conciliar. En el caso que una de las partes esté conformada por 5 o más personas, podrán ser completadas por un apoderado en común. Las formalidades de la representación son, las formalidades del poder son exigibles tanto para la parte solicitante como para la parte invitada. Se deberá tomar en cuenta lo siguiente: estar inscritos en los registros públicos salvo que se otorguen con posterioridad a la invitación. Consignar literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente y disponer del derecho en materia de conciliación. Si las facultades fueran otorgadas antes de la invitación a conciliar, el poder deberá contar además con facultades para que el apoderado pueda ser invitado a un procedimiento conciliatorio. Para el caso de personas naturales o jurídicas, debe presentarse la vigencia de poder emitida por los registros públicos, recomendándose sea con una antigüedad de expedición no mayor de 30 días calendarios. En la representación de las personas naturales y jurídicas, tanto para las personas naturales como para las jurídicas, los poderes deberán consignar literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente y de disponer del derecho en materia de conciliación. Lo mismo se aplica a los contratos de mandato con representación. El gerente general o los administradores de las sociedades regulares en la Ley General de Sociedades, así como el administrador, representante legal, presidente del Consejo Directivo o Consejo de Administración de las personas jurídicas reguladas en la sección segunda del libro primero del Código Civil, tienen por solo mérito de su nombramiento la facultad de conciliar. La representación se acredita con la copia naturalmente certificada del documento donde conste el nombramiento debidamente inscrito. Es importante recordar que la representación solo procede cuando, en caso de personas naturales, las personas domiciliadas en el extranjero. Para acreditar tal condición debe presentarse el certificado de movimiento migratorio, aun cuando el poder haya sido otorgado en el extranjero, el cual se recomienda tener una antigüedad de expedición no mayor de 30 días calendarios. Sobre las personas domiciliadas en distintos distritos conciliatorios, para acreditar tal condición, debe presentarse el documento expedido por un notario público o por un juez de paz, conforme a sus facultades, aun cuando el poder haya sido otorgado fuera del distrito conciliatorio. Otro de los supuestos que tenemos que recordar es que las personas domiciliadas en el mismo distrito conciliatorio que se encuentren impedidas de trasladarse al centro de conciliación. Para acreditar tal condición debe presentarse un certificado médico expedido por un establecimiento del Ministerio de Salud o empresas prestadoras de salud, las EPS, no pudiendo ser expedidas por médico particular. Cuando la parte esté conformada por 5 o más personas, podrán ser representadas por un apoderado común. Debe presentarse documento de poder inscrito en registros públicos y la respectiva vigencia de poder. En caso de las personas jurídicas, tenemos que la acreditación de la representación. La representación se acredita con la partida registral donde conste el nombramiento de gerente general o administrador de cualquiera de los tipos de sociedades reguladas en la Ley General de Sociedades, así como administrador, representante legal, presidente del Consejo Directivo o Consejo de Administración de las personas jurídicas reguladas en la sección segunda del libro primero del Código Civil. Sobre la facultad de delegar poder, en el supuesto que las personas señaladas en el punto que antecede deleguen poder, se deberá verificar que dicha atribución no se encuentra limitada. Los apoderados a quienes se les haya delegado la representación deberán presentar un poder donde se consigne literalmente lo siguiente: conciliar extrajudicialmente y disponer del derecho en materia de conciliación.
Sobre las formas de representación de otros tipos de personas, tenemos a las universidades, comunidades campesinas, colegios profesionales, partidos políticos y otras entidades. Las universidades, comunidades campesinas y otras entidades con personería jurídica, su representación, así como los actos de disposición, se respetan a lo señalado por la ley de la materia. Bueno, las personas jurídicas irregulares, aquellas personas que no cuenten con personería jurídica no inscritas en los registros públicos, su representación se acreditará con copia legalizada de los documentos de crédito, su nombramiento en contratos de marcada actuación por los acuerdos de sus miembros o tratándose de sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades. Otro de los puntos que es importante recordar es la asistencia de una de las partes con poder insuficiente a la audiencia de conciliación. En los casos que una de las partes asista con poder insuficiente a la audiencia de conciliación, no podrá participar de la misma. No obstante, se deberá consignar su presencia en la constancia de asistencia o en el acta de conciliación, según sea el caso, indicando que el poder no cumple con las formalidades de ley. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se debe entregar copia certificada del acta de conciliación o copia simple de la constancia de suspensión, donde deberá hacerse constante que el poder no se encuentra con arreglo a ley y que motiva la no organización de la audiencia. Sobre la asistencia a la audiencia de conciliación, es importante recordar también que por escritura pública y con facultades expresas para conciliar. No requiere inscripción cuando ha sido otorgado después a la invitación a conciliar. Se consignará literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente y de disponer del derecho en materia de conciliación. Tener en cuenta al momento de recibir la solicitud de conciliación que si la fecha de recepción de la solicitud de conciliación puesta por el centro de conciliación no coincide con la fecha de la solicitud, en el cómputo de los plazos se tomará en cuenta la fecha de la recepción. Si el centro de conciliación cuenta con un sistema de calificación previa, solo se debe colocar el sello de la recepción cuando se determine la capacidad del centro para iniciar el procedimiento conciliatorio. Asimismo, hay que tener en cuenta los nombres de las personas, deben estar debidamente consignados, señalados nombres y ambos apellidos. Si el solicitante solo conoce un apellido del invitado o no está seguro de su nombre, deberá solicitar la ficha de identidad de RENIEC. De esta manera se tendrá al invitado debidamente identificado. En caso de personas jurídicas, deberá precisarse la razón social de esta y no el nombre del gerente o representante legal. Se considerarán documentos oficiales de identidad los siguientes: documento nacional de identidad, aparte de nacimiento, carta de extranjería, pasaporte. Los documentos oficiales de identidad deben estar vigentes en caso de vencimiento, pérdida o robo, deberán adjuntar la ficha de trámite ante la ONIEC y otro documento con fotografía que acredite su identidad. Asimismo, hay que tener en cuenta si las partes asisten a la audiencia con DNI caduco, el conciliador, aplicando el principio de buena fe, reprogramará la audiencia de conciliación indicando el hecho ocurrido con la condición que en la siguiente fecha la parte asista, con ficha de trámite expedida por ONIEC y DNI caduco. Si en la siguiente fecha de audiencia la parte asiste sin la ficha de trámite, el conciliador procederá a adaptar la constancia de asistencia de la parte que tenga el DNI vigente y la inasistencia de la parte que tenga el DNI caduco. Si en la siguiente fecha de audiencia la situación persiste, se concluirá el procedimiento por inasistencia de una de las partes o a dos sesiones. En caso de contratos verbales en donde no existe documento relacionado con el conflicto, se debe registrar la solicitud de conciliación, el requerimiento realizado al invitado para el cumplimiento de la obligación. Asimismo, hay que verificar sobre la competencia de los centros de conciliación que se regula por lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 y 27 del Código Procesal Civil. No es aplicable en la conciliación la prórroga tácita de la competencia prevista en el artículo 26 de la misma norma. Finalmente, ¿qué hacemos si las materias consignadas en la solicitud no son susceptibles de ser conciliadas? Informar a las partes que no es materia conciliable, orientar a las partes para acceder al servicio que le corresponde con el propósito de no dejarla en indefensión. Los centros de conciliación deben contar con una red de soporte, asesoría legal, asistencia médica, asistencia psicológica, asistencia policial, acceso a la tutela jurisdiccional, sistema de protección, con la finalidad de derivar los casos que no se puedan ver directamente en conciliación.